Esto se va a colocar mundial y más mundial por los invitados que tenemos hoy. Y el tema, mi estimado don Silvio. Nosotros tenemos un corresponsal en el sur que se llama Jorge Gómez Cataño. Es funcionario, es trabajador del Cerrejón y que ha venido haciendo una cantidad de críticas sobre el tema que vamos a tratar hoy. Pero hoy el protagonista no es él, es para que ustedes entren en contexto que no es la primera vez que ese tema se toca en el ventilador. Hay el caso de un trabajador que fue despedido, luego fue reintegrado, y casos como estos han pasado muchísimo, mi estimado don Silvio. Tenemos cartas de lo reintegran, lo sacan en la mañana, les toca reintegrarlo en la tarde, eso es un disparate, pero tenemos a los especialistas en estas consecuciones. En nuestra mesa de trabajo está un hombre conocido en el distrito de Riohacha, Orlando Cuello, por su trabajo sindical, y él es un representante de la CUT en materia minera en el departamento de La Guajira. Y a su lado está una profesional del derecho, amiga nuestra, con mucho reconocimiento en su labor, y que hoy se apunta el tema que vamos a tratar. Les estoy hablando de Leity del Carmen Muñoz Morales. Ella es una abogada titulada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Libre de Barranquilla. ¿Cuál de los dos? Las damas primero. Mi estimada doctora, bienvenida al ventilador. Muy buenos días. De antemano, muchas gracias, señora Mavi, por esta invitación. Le damos los buenos días a toda la audiencia y aquí estamos para responder sus inquietudes. Mi estimado Orlando, buenos días. Muy buenos días, Mabel. Agradecido contigo por darnos este espacio. Para nosotros es importante comunicarle a toda la comunidad de La Guajira estos temas que son muy importantes en el tema laboral, sobre todo lo que tiene que ver con los trabajadores del Cerrejón, que somos la mayor capa de fuerza laboral que tiene el departamento, la mayor cantidad de trabajadores, dándonos que estamos ya en un proceso de reconversión laboral, de transición energética en el departamento. Estos temas son fundamentales y van a seguir siendo muy, muy importantes en el departamento. Casos como estos, muchos. Pero doctora, en el caso específico suyo, cuéntenos la historia desmenuzadita, porque así le hablamos a nuestros oyentes y a nuestros cibernautas. ¿Cuál es el último caso, ese caso que usted acaba profesionalmente de sacar avante y que para el muchacho es un modo de vida? Sí, claro que sí. Estamos hablando de la acción de tutela que se instauró. Estamos hablando de la acción de tutela que instauramos contra la empresa Carbones del Cerrejón por haber realizado el despido de un trabajador, el señor Johnny Pacheco Estrada, en condición de estabilidad laboral reforzada. Pero yo les estoy hablando a ustedes de estabilidad laboral reforzada, ¿pero eso qué es? Bueno, la estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental, es una garantía de la cual son titulares aquellas personas o aquellos trabajadores que tienen una afectación en su salud que les impide o dificulta sustancialmente el desempeño normal de sus actividades en condiciones regulares, con independencia si tienen o no una calificación de pérdida de capacidad laboral. Esto era básicamente lo que ocurría con el señor Johnny Pacheco Estrada. Presuntamente fue despedido, presuntamente por justa causa. Sin embargo, la empresa accionada en ningún momento tuvo en cuenta que el trabajador gozaba de estabilidad laboral reforzada, toda vez que fue víctima de un accidente de trabajo en el año 2015, cuando cayó de la tolda, cuando estaba desempeñando sus labores ocupacionales al interior de las instalaciones de la empresa. Situación que ha generado como consecuencia en el señor Johnny una deficiencia física, ha generado desmejoría en su estado de salud, lo que hoy en día lo tiene atravesando pues terapias físicas ocupacionales. Él tuvo que ser reintegrado. Esta situación no la atendió Carbones del Cerrejón cuando efectuó el despido, repito, presuntamente con justa causa de este trabajador, cuando realmente debió atender que era un derecho fundamental que tenía el trabajador y que no podía ser despedido. Entonces, particularmente por esta situación fue que se dio el inicio a la acción de tutela, porque es un trabajador que goza
de un derecho fundamental que tiene que garantizarse y respetarse. Usted se pone al frente de la tutela y ¿cuál es el resultado y cuál es la acción consecuente, doctora? Bueno, iniciamos la acción de tutela, invocamos la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la salud, a la vida digna, en fin, un sinnúmero de derechos que se vieron afectados, porque pues si es un trabajador que viene laborando en condiciones normales al interior de la empresa, pues incapacitado porque él trae unas incapacidades previas y se encuentra en proceso de terapias físicas, iniciamos la tutela porque pues detectamos que hubo violación a estos derechos fundamentales y la tutela inicialmente en primera instancia fue negada por considerar que existían otros mecanismos o que podíamos acudir a la vía ordinaria ante un juez laboral para que el juez laboral declarara la existencia del derecho a favor del trabajador. Sin embargo, insistimos, porque este tema es de insistir, persistir y no desistir. Insistimos ante el juez de segunda instancia, quien concedió la acción de tutela, amparó los derechos fundamentales del trabajador y ordenó consecuentemente de manera provisional el reintegro del trabajador. ¿Ya se reintegró, doctora? El día de ayer se iniciaron pues las reuniones pertinentes con el área de talento humano de Carbones del Cerrejón para efectuar el reintegro del trabajador. Mi estimado Orlando, buenos días, bienvenido. Nuevamente, buenos días. La parte de ustedes, la parte sindical, frente a hechos como este, que no es el primero, mi estimado Orlando, ¿cuál fue la posición de la organización sindical que ampara el Cerrejón? A los trabajadores del Cerrejón. Bueno, la posición de las organizaciones sindicales siempre es la defensa de los derechos de los trabajadores, como tú los tienes, como tú lo has dicho. Y ante estas situaciones, pues nosotros lo que tenemos que abocar es a el respeto de los derechos, y por eso nos fuimos a la vía judicial para que nos ampararan los derechos del trabajador, porque se encontraba en una estabilidad laboral reforzada, al igual que se encuentran alrededor de 1.000 trabajadores al interior de la empresa que han deteriorado su salud por el trabajo que requiere una minería que en principio es de alto riesgo y se elabora exponiendo la vida constantemente, y ese tipo de riesgos pues generan una serie de patologías las cuales hoy la gran mayoría de los trabajadores padecen, y inclusive en la minería hay ahora un enemigo silencioso de los trabajadores, que es que por efecto de las jornadas extenuantes y la presión y el estrés, pues eso está causando problemas psiquiátricos. Entonces, la posición nuestra es defender al trabajador en el momento en que se les quieran vulnerar sus derechos. ¿En qué ha cambiado la empresa, mi estimado Orlando? Años tú en la empresa del Cerrejón, mi hermano es empresa Cerrejón. ¿Por qué crees tú que cambió tanto la posición de los derechos laborales? ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué tanto desconocimiento a los derechos que tiene uno como trabajador, Orlando? Muy buena pregunta, Mari. Sí, todos recordamos, yo tengo 34 años de trabajar en Cerrejón, y todos recordamos nuestros inicios en Cerrejón. O sea, sí había, tú tienes razón, había mucho más respeto, había una administración que era mucho más respetuosa con estos derechos, el derecho a asociarse. Era un orgullo trabajar en el Cerrejón. Exactamente, y unas condiciones laborales pues mucho mejores que las de ahora, no digamos que óptimas, porque los riesgos siempre están, los riesgos a la salud siempre han existido, y obviamente por eso hoy trabajadores que tienen 25 años, la gran mayoría están enfermos. Pero sí, la administración ha venido cambiando. ¿Y por qué esto, Mavi? La situación es que Cerrejón, esta empresa inicia como toda multinacional, como llega a un país, sabe que va a explotar un recurso que se va a acabar. Ese recurso se va a acabar, sabe que es un recurso no renovable, algo que en su momento tiene un fin, y obviamente ella va a ir ajustándose, consciente de que al inicio debe hacer mucho para que estimular a los trabajadores, pero sí lleva la conciencia de que en el transcurso del tiempo esos trabajadores se van a enfermar, y obviamente tiene su programa. En el 2011 yo conocí un programa de cierre de minas que dice literalmente una palabra que llama mucho la atención. Dice: 20 años antes de cerrar,
iremos reduciendo la responsabilidad contractual. Cuando se dice eso en un programa de cierre de minas de una multinacional, lo que podemos esperar es que reducir la responsabilidad contractual es reducir responsabilidades ambientales, laborales, fiscales. O sea, y usted ha visto cómo han venido hoy en este gobierno, más que todo, discutiéndose el tema de la reforma tributaria, el tema de la deducción de las regalías, del impuesto a la renta, el tema ambiental, la lucha ambiental que hay con las comunidades por la afectación, y obviamente los trabajadores. Obviamente hay una situación que es el derecho a la estabilidad laboral reforzada, que ampara nuestra Constitución a los trabajadores enfermos, y obviamente ella, al ver que si les van a enfermar los trabajadores, ella tiene una responsabilidad que cumplir. No, creo que, y debe ser responsable con ella, no reducir su responsabilidad, porque reducir la responsabilidad es que el trabajador llegue y se pensione por invalidez y tenga sus derechos, pero no despedirlo con una afectación a la salud de un trabajador que no va a tener cómo seguir su sustento a su familia con una afectación de salud, porque nadie lo va a contratar por ya eso. no tiene demanda laboral. Exacto, por eso existe la estabilidad laboral reforzada, que un trabajador no pueda ser despedido en esa condición. Y lo que hemos venido viniendo es que se ha venido sistemáticamente. Nosotros vivimos. Sí, aquí tengo unas cartas donde evidencia todo lo que tú me estás diciendo. ¿Y qué pasó con estos dos afectados que están en esa, como Ciro, por ejemplo? Bueno, mira, lo que sucede, y déjame nombrarte esto, en el 23 de febrero de 2021, nosotros recibimos un golpe muy duro. Muy bajo. Se despidieron 236 trabajadores simplemente con una llamada, y la gran mayoría tenía estabilidad laboral reforzada. ¿Qué es la estabilidad laboral reforzada? En salud, en paternidad, madres embarazadas, con hijos. O sea, varios fueros de estabilidad fueron violados el 23 de febrero y despidieron solamente en el caso de 2 horas por llamada telefónica, despidieron a 236 trabajadores, y a otros 400 les ofrecieron un retiro voluntario. Entonces, ese es un campanazo de alerta, porque obviamente a futuro eso se va a venir viendo. Entonces, cuando logramos un reintegro de estos, para nosotros nos llena de mucha esperanza en la norma. Y lo que pasó, para demostrar que se equivoca, te acabo de transmitir dos cartas de un compañero que lo despidieron el 20 de junio, hace caso un mes, y el 21 reconocieron que se equivocaron y lo reintegraron. Entonces quiere decir que no están obrando de manera seria, porque cuando se hace una actitud como esta, que se equivocaron porque el trabajador Cipriano estaba incapacitado hace mucho tiempo, y lo despiden por una supuesta justa causa, lo mismo que Johnny, y al día siguiente reconocen el error y lo reintegran. Entonces eso muestra la falta de seriedad en el tema laboral y en el tema de estabilidad laboral reforzada, que no debiera ser, porque se está jugando es con la vida y la salud de los trabajadores. Orlando, yo te digo, discúlpeme, mi directora. Orlando, yo quiero darte de nuevo los buenos días, mi amigo, hijo del siempre recordado profesor Orlando Cuello, mi profesor en la Divina Pastora. Bueno, yo quiero formular el interrogante para los dos, incluyendo obviamente a la doctora. Haciendo una retrospectiva acerca de lo que dijiste hace unos pocos segundos, cuando pones de manifiesto que a medida que pasa el tiempo, la responsabilidad minora por parte de la empresa. Esto realmente me deja estupefacto. Perfecto, una. ¿Qué hacen ustedes o qué han hecho ustedes como sindicato en este caso? Y de igual manera a la doctora también le transmito esa inquietud, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico, doctora. Bueno, básicamente, inicialmente el trabajador le hace la solicitud oficialmente a la empresa de reintegro. Si yo fui despedido con una condición, estando en una condición especial de salud, siendo la empresa conocedora de mi situación de salud, porque pues lógicamente cuando un trabajador es atendido con ocasión de una patología, la empresa a través de la ARL, ¿sí?, de la aseguradora de riesgos laborales, es conocedora de la situación del trabajador. No obstante, pues lo primero que se hace es que el trabajador le informa, aunque la empresa ya debe ser conocedora del trabajador, le informa, señores Carbones del Cerrejón o empresas de servicios temporales, porque actualmente se utilizan las empresas de servicios temporales para la vinculación de muchos
trabajadores en Cerrejón, que son los llamados contratistas. Se les informa el estado en el que se encuentran los trabajadores, el proceso que están afrontando, ¿sí? Para que la empresa no tome las medidas o en su defecto lo reintegre, ¿sí? Normalmente cuando se trata, en estos momentos, llegó a mi conocimiento el trabajador de una empresa de servicio temporal que está atravesando exactamente la misma situación que el señor Johnny Pacheco Estrada, con la diferencia que él sí tenía un contrato de obra-labor. Está en proceso de calificación y le fue terminado el contrato de trabajo manifestando que había terminado la obra-labor para la cual había sido contratada, sin importar que el trabajador se encuentra en proceso de calificación. Entonces las empresas son fielmente conocedoras de la situación del trabajador y cuando, para curarnos en salud, nosotros le informamos, le ratificamos oficialmente a través de un escrito, pues la condición del trabajador y le hacemos la solicitud pertinente. Perfecto. Orlando. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, para nosotros es un reto, Silvio, mi estimado amigo. Es un reto porque pues, tratamos con una multinacional muy poderosa. Yo creo que el departamento que más tiene empleado ahora es el departamento legal. Y ante esta situación, obviamente la pone en estos casos poderosa, ella defendiendo sus intereses. Pero resulta que para este país, que es un país de derechos, pues los intereses económicos no pueden estar por encima de los derechos fundamentales del trabajador, como es la salud. No puede estar. Por eso tenemos este respaldo de la estabilidad laboral reforzada, a la cual nosotros como organización sindical vamos a seguir abocando. Los empresarios agrupados en la ANDI han hecho muchos intentos de poder ir reduciendo esa responsabilidad ante un trabajador enfermo. Han tratado de eliminar o tratar de minimizar ese derecho a los trabajadores, pero hoy se mantiene y bueno, nosotros como sindicato lo que tenemos es que abocar a eso que hoy la Constitución nos da para defender los derechos de los trabajadores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más ha pasado con esos 100 o 236 trabajadores, teniendo en cuenta que a Johnny lo reintegraron? Suponemos que dentro de esos 236 trabajadores también hay gente con condición de enfermedad, mi estimada doctora. ¿No se puede hacer una tutela colectiva, mi doctor? Bueno, la acción de tutela, para que pueda proceder, debe cumplir una serie de requisitos. Dentro de esos requisitos está uno que es fundamental para su prosperidad, que es la inmediatez. El paso del tiempo, así como nos crea derechos, también restringe derechos. Pero por vía de acción de tutela creería, en primera instancia, habría que estudiar uno por uno, pero por vía de tutela creería que en primera instancia no sería procedente porque ya ha superado el término considerado para el tema de la inmediatez. Sin embargo, podría estudiarse la posibilidad de iniciar una demanda ordinaria laboral ante un juez laboral de circuito para que declarara los derechos a favor de cada trabajador. La pregunta entonces para Orlando, ¿por qué no lo hicieron en el tiempo inmediato? Bueno, nosotros en el tiempo inmediato pues abocamos a lo que podíamos agarrar en el momento. Nosotros en el mismo momento tratamos de iniciar un proceso sindical que es la protesta. Bueno, aquí en Riohacha lo hicimos, nos convocamos en el parque Entre Ríos, llegaron unos 100 trabajadores. Entre ese momento era la incertidumbre de todos esos trabajadores que se estaban llamando. Pero posteriormente citamos al ministerio, el mismo día en una reunión, como estábamos en pandemia, no podíamos hacerlo, fue virtual, pues el ministerio nos dijo que ellos no podían actuar si no había la queja. Obviamente nosotros establecimos alrededor de 160 querellas al ministerio, que es un recurso de queja al ministerio para que el ministerio haga una investigación de los hechos. Obviamente esas querellas, hay un proceso muy largo en el tema del Ministerio del Trabajo ante esas situaciones, muy largo, muy tedioso y a veces muy poco infructuoso, muy poco. Entonces, ellas fueron respondidas en una menor. Hubo 2 sanciones de parte del ministerio por esos despidos, dos sanciones de trabajadores que les comprobaron la estabilidad laboral reforzada. Posteriormente se iniciaron unos procesos de tutelas entre todos los trabajadores
Y como decía, estamos ante una empresa muy poderosa. Muchas de las tutelas fueron declaradas improcedentes. Improcedente quiere decir que no es que no tenga razón, sino que la vía debe ser la vía ordinaria, ¿cierto? Que allá es donde se desgasta. Se desgasta porque esos procesos allá se pueden demorar 3, 4 y 5 años. Entonces, no, por eso el instrumento de la tutela es tan eficiente en esta Constitución del 91, la cual debemos mantener, dado que se está hablando del tema de gobierno. Pero hoy, por proceso de tutela se reintegraron 8. 8 de la misma manera que reintegramos al compañero Johnny, provisional, para que se fuera nuevamente a los 4 meses a una demanda, a instalar una demanda. Mientras sale la demanda, el trabajador mantiene su estabilidad y mantiene el puesto de trabajo. Y así hay en estos momentos 8 trabajadores de esos F23. Algunos que no están ingresados por medio de tutela tienen demandas que están en cursos, están en audiencia. Yo soy testigo de varias audiencias de esas. Entonces el proceso hay un proceso caminando en torno a todo este proceso del despido del F23. Cerrejón como debe ser, yo me imagino que cada quien se mueva bajo sus intereses, ha tratado de disuadir a muchos de ellos para que desistan de demandar y lleguen a un acuerdo voluntario basado en algunas pretensiones de posible reintegro, cosa que se ha dado pero muy escuetamente, como unos 8, no sé, no puedo decir números, pero con unas condiciones muy específicas y ofreciendo un tema de un capital semilla si prácticamente le firman un acuerdo de transacción, que el acuerdo de transacción lo que dice es que renuncian a todos sus derechos. Yo particularmente critico ese proceso y yo lo respeto al que lo diga, pero a mí me gusta más el tema de la reclamación, así sea tediosa y larga, por la vía ordinaria del derecho. A eso iba. Por ejemplo, doctora, se impetra la acción de tutela, ¿verdad? Se reintegra de manera provisional. Pero eso no quiere decir que ya haya una estabilidad laboral en el momento que se reintegra, ¿verdad? Hay que esperar, como lo decía Orlando, entonces, ese proceso que lo más probable es que sea largo, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la demanda ordinaria, ¿cierto? Así decía. Entonces, de alguna manera es sumamente preocupante, ¿cierto? Sí, claro, es preocupante. Sin embargo, el trabajador queda con una condición porque el trabajador está en proceso de calificación. ¿Sí? Así es. Al trabajador estar en proceso de calificación no puede volver a ser despedido si no se determina el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de ese trabajador y si el trabajador es apto o no para una pensión. ¿Sí? Entonces, mientras eso ocurre, pues el trabajador continúa desempeñando sus actividades. Provisionalmente se dice que al inicio de la demanda, el reintegro se ordena de manera transitoria, pero deben ejecutarse las acciones legales pertinentes que le garanticen a ese trabajador, de acuerdo a su condición de salud, si va a ser acreedor a una pensión por invalidez o si en su defecto su relación o a una pensión de vejez, perdón, si llega a completar los requisitos que exige la norma para ello. Mi estimado Orlando, vamos a hablar un poquito en términos funerarios. Usted dijo una palabra ahorita que me llamó la atención. Cuando las empresas saben que tienen unos términos, porque este es un recurso no renovable, estamos hablando, ¿está el Cerrejón en agonía? ¿Me están escuchando? Entonces, ¿hasta cuándo está el Cerrejón? Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos procesos? Porque ¿está agonizando el Cerrejón, mi estimado Orlando? No. Bueno, en términos económicos, no. Porque te quiero decir, hoy el precio del carbón no ha estado, está en sus mejores momentos, o sea, lo más alto. Mire, para producir una tonelada de carbón en ese Cerrejón se invierten alrededor de 35, 38 dólares. Lo más barato, lo más bajo que se ha vendido el carbón es a 45. O sea, cuando hubo en el 2001 hubo la supuesta condición o la supuesta pretexto por el cual despidió a los trabajadores, que era un momento de bajos precios, todavía había ganancia suficiente. Hoy el carbón pues está oscilando en la tonelada en más de 100 dólares, por decir algo razonable, pero inclusive estuvo en momentos de 400 dólares.
Imagínate tú produciendo, invirtiendo para producirla menos de $40 y un precio hasta de 200, $300, pues económicamente no está agonizando. ¿Qué sucede aquí? Obviamente hay un recurso que no es renovable y se tiene que acabar. Pero aquí se ha intervenido o se ha aparecido algo en este proceso de la minería del carbón, que es el cambio climático. El cambio climático ha traído a la condición es que los combustibles fósiles deben dejar de ser explotados para preservar la vida en el mundo. ¿Por qué? Porque son las mayores emisiones de CO2 y ese calentamiento global está haciendo todos los desastres que estamos viendo hoy ambientales. ¿Qué sucede? Esto ha sido la preocupación mundial y se han generado el Acuerdo de París y los COP 21, 22, 23, 24, donde se han acordado hoy cambiar esa matriz energética por combustibles fósiles, por combustibles alternativos, eólica, solar, o sea, combustibles que no sean fósiles. Entonces, ¿qué sucede? Se han llegado a algunos acuerdos, algunos países están cambiando su matriz energética y el carbón se produce en el mundo, es una mercancía. ¿Ya? Si hay compradores, se sigue explotando. Si no hay compradores, no puede seguir explotándose. Y los países que hoy compran el carbón de aquí, de Colombia, hablemos de Colombia, están cambiando su matriz energética. Son Australia, China, Turquía. España ya lo cambió totalmente. Quiere decir que ya perdimos a España. El mercado como tal se está reduciendo por presión mundial de los organismos como la ONU. Y entonces, ¿qué aparece aquí? Aparece otro actor, que es la transición energética, pero justa. Entonces, cuando la OIT interviene, le pone la palabra justa. ¿Qué significa esa palabra? Que como hay una dependencia económica de esos combustibles fósiles en el trayecto del tiempo, hay dependencia económica de trabajadores, comunidades, medioambientales, no puede desaparecer del mercado sin que se cubran esos pasivos que van a dejar trabajadores sin empleo, los desastres ambientales y ese tipo de cosas. Entonces la OIT ha dicho que esa transición debe ser justa. Es donde viene ahora a ser campo de que los gobiernos, las comunidades y los trabajadores con las empresas deben interpretar diálogo tripartito para que esa transición no haga la afectación grande que va a ser. Aquí en La Guajira te digo un dato así rapidito. Los salarios de los trabajadores del Cerrejón, que son 12.000 mensualmente, que es un dinero circulante, en los salarios ingresan a La Guajira por los trabajadores que se gastan en el taxi y todo eso, son 21.000 millones de pesos. Si tú lo multiplicas por los 12, es prácticamente la misma cantidad de la inversión que tiene el departamento. 200 y pico. Entonces, sacar eso así de tajo, de rapidez, no solamente se afecta al trabajador como tal, se está afectando la economía del departamento. Totalmente. Entonces, hay que hacerlo de una manera transitoria, hay que hacerlo de manera sería adecuada. Un economicidio. Exactamente. Entonces, hay que hacerlo. Una pregunta, porque a la doctora le voy a decir algo. ¿Hasta dónde llega usted como abogada del doctor Johnny, y si tiene algunos otros trabajadores que están interesados también en su defensa? Y a usted le digo, para cerrar, ¿cuál es el mensaje que les quiere dejar a La Guajira? Y rapidito, porque vamos para los deportes, dime, relación Cerrejón trabajadores presidente. Mi estimada doctora. Gracias, Mavis. Para responderle a su pregunta, debo decirle que con el señor Johnny vamos hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Vamos a lograr lo justo. Si el señor Johnny debe ser sujeto de especial protección por sus patologías, por su condición actual, si debe ser acreedor a una pensión de invalidez, lo vamos a conseguir. ¿Sí? Entonces, Lady Muñoz Morales es una persona de puertas abiertas, dispuesta a trabajar concienzudamente por aquel que busque de sus servicios, ¿sí? Y el señor Johnny Pacheco y todos aquellos trabajadores de Cerrejón, no solamente de Cerrejón, sino de aquellas empresas contratistas que se estén viendo afectados por esta misma situación, bienvenidos. Aquí trabajaremos por sus derechos.
Mi estimado Orlando. Bueno, mi mensaje, contando con estos micrófonos que te agradezco mucho toda la comunidad guajira, es el siguiente. Hay un proceso de transición energética en el departamento de La Guajira que debe ser vigilado por todos los guajiros. Ese proceso de transición que se va a llevar en La Guajira debe ser vigilado por todos los guajiros para no entrar en una situación no solamente económica, porque es que de esos 12.000 trabajadores que trabajan en el Cerrejón, en La Guajira, la gran mayoría son trabajadores que van a salir o van a terminar su proceso laboral en enfermedades. Nosotros hicimos una investigación, y muy cortico, una investigación que determina que las sustancias complejas de la minería del carbón hacen ruptura del ADN. Eso está escrito, eso está en una investigación de universidades de Brasil, la Universidad del Sinú, con premios en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que la gran mayoría de los trabajadores que hemos estado expuestos a esas sustancias complejas estamos propensos a desarrollar cáncer en cualquier parte del cuerpo. Ya han muerto muchos por cáncer. Entonces, también nos vamos a ver abocados a un problema de salud pública que debemos enfrentar. El mensaje es a la comunidad, porque la empresa tiene sus intereses. La comunidad debe tener sus intereses. Los trabajadores debemos tener nuestros intereses. Y el departamento debe tener unos intereses. Entonces tenemos que ver cómo unimos cada uno de esos intereses para que uno no pase por encima del otro. Ese es el mensaje que le dejo a la comunidad. No me dijo la relación presidente-trabajadores Cerrejón. ¿La relación presidente de quién? ¿De la empresa? La posición del presidente frente a todo esto que está viviendo el Cerrejón, empresa, trabajadores. Son tres actores distintos. Bueno, yo agradezco que haya llegado un gobierno alternativo en estos momentos. Yo te aseguro que si no tuviéramos un gobierno alternativo en estos momentos no estuviéramos aquí en este programa. Y no solamente tuviéramos el caso de Johnny, tuviéramos muchos casos. O sea, eran muchos despedidos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Aquí esto es unos micrófonos abiertos. Me estoy refiriendo al ventilador y también me estoy refiriendo a la emisora 89.3 Uniguajira Estéreo, que es la emisora de todo. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas Yo le doy las gracias por escoger al ventilador. Gracias por escucharnos. Llegó la hora de